Les doy la bienvenida al primer streaming de este ambicioso proyecto, que es La literatura es femenina, que pretende visibilizar el papel de la mujer en la literatura. Hoy, en este primer streaming, tenemos a dos escritoras, a Janet Acosta Meneses, a Dulce Seraf Pérez y un escritor, por aquello de que visibilizar a la mujer lo tenemos que hacer en términos de igualdad, que es José Luis Correa, que nos va a hablar del proceso creativo en femenino enfocado a la novela negra. Empezamos presentando a Janet Acosta Meneses. Nació en Garachico, es escritora, periodista, profesora, es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de Madrid y autora de 3 novelas muy bonitas que son Matar al padre, El chef ha muerto y No hay trabajo bueno. Y además es autora de un libro de relatos ilustrado, Noches sin sexo. Seguidamente, Dulce Seraf Pérez nace en Tacoronte, es escritora, abogada y doctora en arquitectura. Es doctora en arquitectura, es doctora por la Universidad Europea de Madrid en arquitectura y experta en patrimonio cultural. Tiene 3 novelas de novela negra, como ella suele decir, que son Robo en Sao Paulo, Asesinato en una playa en Londres, y Secuestro en Hong Kong. Ha sido presidenta del Círculo de Bellas Artes, lo que la coloca en el mundo de la cultura como una experta en patrimonio cultural. Finalmente, José Luis Correa nace en Las Palmas de Gran Canaria, es escritor y profesor universitario. De José Luis Correa podemos decir que ha recorrido todos los pasos que giran en torno a la literatura: la ficción, la lectura, la enseñanza, la investigación y la creación literaria. Comenzó con la poesía, pero quizás de José Luis podemos decir que su aportación a la novela es la creación de un personaje que ya forma parte del imaginario de la negra moderna, el detective Ricardo Blanco, que es el protagonista de más de una decena de títulos. Yo, sin más, quiero lanzarles la primera pregunta. ¿Cuánto de biográfico hay en lo que escriben? Bueno, pues hola a todos y a todas. Decía Paco Umbral que los grandes solo escribían de sí mismos, ¿no? Y bueno, pues cuando lo dice un tío, queda como wow, ¿no? Cuando Annie Ernaux, esta escritora francesa maravillosa, empezó a escribir sobre lo intrínseco a su vida, dejó la novela aparte y empezó a escribir sobre sí misma, pues digamos que la recepción no fue la misma. Sin embargo, el escribir sobre uno mismo, en el fondo, es escribir sobre el universo, porque todo está en ti y como, vamos, tú tienes los mismos deseos, los mismos odios, las mismas... Evidentemente el escritor lo que hace es un trabajo de empatía y ese trabajo de empatía, desde mi punto de vista, se enriquece a través de tu experiencia propia, desde tu punto de vista biográfico, ¿no? Y a partir de ahí arranca todo lo demás, ¿no? Creo que es fundamental que tu vida y que tu experiencia y que todo esté dentro de la novela y que esa es la novela que además va a vibrar como ha podido vibrar pues tu vida, desde el drama o desde la ironía o desde otro lugar, ¿no? Pero desde luego sí, hay mucho de biografía en todas las novelas, no solo de las que escribo, sino en las que leo. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo con Janet. Buenos días a todos y a todas los que nos están viendo y oyendo. Estoy de acuerdo con Janet. Siempre se ha dicho que las primeras novelas son autobiográficas, pero yo creo que las últimas también tienen mucho de ello, ¿no? En el sentido en que desde el momento en que tú eliges un tema para escribir, desde que hay un asunto que te llama, porque a veces creo que los temas nos eligen a nosotros más que nosotros a ellos. Cuando aparece un tema ya estás tomando partido, ¿no? Ya estás eligiendo un tema que te afecta, ya estás eligiendo un tema que te emociona o que te motiva. Luego ya entra tu propia personalidad ahí, ¿no? Entonces es verdad que sin que, o intentando que el autor o la autora deje paso a sus personajes, ¿no? No interrumpa, porque a veces
es cierto que a veces los autores y las autoras nos metemos tanto en la novela que estorbamos, ¿no? Entonces, sin que lleguemos a estorbar, yo creo que sí, que hay muchos ramalazos, muchas emociones y muchas ideas y muchas preocupaciones que volcamos en nuestras novelas, ¿no? Sea cual sea novela negro criminal o sea novela de cualquier otro tipo. Hola a todos. A mí me pasa igual. Yo incluso soy más radical. Cada vez escribo más desde mi punto de vista, ¿no? Y por lo tanto desde mi biografía, porque es desde mi experiencia, desde el lugar en el que estoy, desde las ciudades que visito, desde la posición emocional en la que me encuentro en el día que estoy escribiendo. Y cuando incluso mi personaje central, María Ancheta, no incluye o no se encuentra exactamente como me encuentro yo, pues me invento otro personaje para que me haga de alter ego, ¿no? O sea que a lo mejor sí que me interrumpo mucho en las novelas, ¿no? Pero es que no puedo escribir de otra manera. O sea, me parece... Por ejemplo, yo una cosa que hace Janet no la podría hacer, ¿no? Y es que el personaje central sea un hombre, ¿no? Tú creas a Ben Cabreira y yo no puedo entender cómo yo me sitúo dentro de mi personaje central femenino y es desde donde observo el resto del planeta, pues no sé cómo se puede ser mujer y que tu personaje central sea un hombre, aunque es verdad que cuando yo leí El Quijote no me identificaba con Dulcinea, sino que me identificaba con El Quijote, o en todo caso con Sancho Panza, ¿no? Pero a la hora de escribir, cada vez escribo más en primera persona, más en presente y más según como yo me encuentro en el mundo, ¿no? Pues fíjate ahora por alusiones, con lo de Ben Cabreira, para mí era un ejercicio necesario. Tú sabes que también escribo en presente, quizás eso viene por el periodismo, escribo desde la acción y en presente, era una cosa que me machacaba mucho, que yo quería que fuese así, ¿no? Y Ben Cabreira es la exploración que yo hago. Me interesaba mucho un personaje masculino y me interesaba mucho explorarlo. Porque yo los personajes, o sea, a los hombres en general, los veo desde fuera. Y en este caso yo quería meterme dentro, ¿no? Digo, a ver qué hay ahí dentro, ¿no? Yo quería meterme en ese personaje que en el momento en el que empiezo a escribir, que fue ya hace ya algunos años atrás, tiene 50 y poco años, ¿no? En ese momento clave, ese hombre de 50 y pocos años que está solo, está solo. Y quería meterme en el qué hay de un lado, qué hay de máscara, qué hay de realidad, cuáles pueden ser sus emociones, ¿no? ¿Qué está pasando dentro? Y a mí me ha servido también para entender, porque claro, no solamente uno escribe desde su biografía, sino también escribes una forma de entender el mundo, lo que te rodea. Eso Pepe también lo hace mucho con sus novelas, ¿no? Y es una forma de investigar y de atravesar cuestiones que no entiendes y que quieres entender, ¿no? Y para mí también el ejercicio de crear un personaje como Ben Cabreira era introducirme en ese mundo que no entiendo, que no comprendo, y que quiero entender y que quiero ver exactamente qué emociones tiene. Se diferencian mucho de las de o de otra persona independientemente de su género y evidentemente encuentro muchas máscaras y muchas construcciones, pero también encuentro muchas realidades que incluso a veces ¿no? O se le tapan a sí mismo y realidades de la emoción, de su propia ternura, porque si te fijas es un tipo duro, ¿eh? Como se exige de él y como se exige en las novelas clásicas. A mí me gustan mucho las novelas clásicas del género, pero todas son iguales, con un tipo duro que, vamos, que lo pinchas y no sangra, ¿sabes? Entonces yo quería ver cómo sangraba ese hombre, cómo sangraba y cómo lloraba. Y eso ha jodido mucho. Eso ha jodido mucho. Porque yo quería ver que ese tipo tan duro y cuando pierde a su mejor amigo, estando tan solo, quería ver si de verdad lloraba o no. Y eso es un reto. Y eso, aunque parezca una chorrada, hace que mucha gente te diga, tu novela no es negra, tu novela es que es Michael Jackson. O sea, los hombres también lloran, ¿no, Janet? Aquí llora todo Y Dios. tanto. Y el que no quiere tal, pues lo esconde, pero aquí llora todo el mundo, ¿no? O sea, total. ¿Podrían contar para, no sé, para hacer esto divertido también, alguna anécdota que hayan vivido investigando un caso policial? Empieza, Janet. No, Pepe, que los Pepe. No, yo anécdota la he contado alguna vez. Esta especie de previsión a mí me ocurrió con mientras seamos jóvenes,
que transcurre en la Universidad de Las Palmas, y es una estudiante de intercambio que muere violada y asesinada en el portal de su casa. Y cuando la iba a presentar, la gente, bueno, primero la presenté en ámbito cultural, y cuando hablé de ella, la gente me decía: Correa, tú estás loco, ¿qué te crees que estamos en Chicago, no? ¿Cómo va a ser eso? Una estudiante de la Universidad de Las Palmas asesinada. Digo, hombre, bueno, el caso fue que cuando la fui a presentar en la universidad, me la iba a presentar el rector. El día anterior murió una estudiante de La Palma asesinada en la puerta de su casa. Entonces, claro, imagínate lo que significó, ¿no? Entonces, claro, no, imagínate, fue todo un shock. Y en el remate final, para ya cerrarlo, un año más tarde, me invitaron a dar a un club de lectura que tienen en la cárcel de aquí, en la cárcel del sur. Y yo fui hablando, y entonces hablaba con ellos de cómo era. Y claro, yo era un pobre, o sea, yo soy un pobre escritor, y ahí estaban ellos viviendo la vida real, ¿no? Entonces les decía, fíjense, por ejemplo, ¿no? Escribo sobre esto, y ustedes han vivido mucho más que yo este tema. Yo escribí sobre un tema, y entonces les conté la anécdota de la estudiante muerta, y los que me llevaban me hacían gestos allí como, cállate, cállate, y yo no sé qué están diciendo. Y no, claro, entonces yo decía, imagínense ustedes, pero claro, yo eso no lo podía escribir porque a la muchacha la mataron por un problema de ruidos de vecinos, ¿no? El vecino de arriba estaba todo el día con los vídeos y los juegos, y ella siempre se quejaba, y el vecino un día bajó y le pegó un hachazo en la cabeza. Entonces lo contaba como diciendo, yo esto no lo puedo contar porque es que eso no se lo cree nadie. Nada, cuando salimos me dicen, es que lo siento y tal, pero es que el asesino estaba en primera fila. El que mató a la estudiante estaba en el club de lectura, imagínate. Entonces ya es todo, esa es la anécdota más disparatada en cuanto a lo que es cuando escribes novela, en mi caso, ¿no? Para mí, más que anécdota, ha sido lo que me ha ido pasando con el personaje, es que se ha enriquecido mi vida porque, por ejemplo, he conocido a un montón de policías nacionales, ¿no? Que primero opinaron de la primera y me decían, la jefa de María, esa es una que estuvo en Las Palmas, ¿no? Y yo no tenía ni idea, no conocía a ningún policía real, ¿no? En la primera novela. Y luego, poco a poco, pues ahora tengo un montón de amigos policías a los que puedo preguntarles, a los que le consulto todo, porque para no meter la pata, ¿no? Y bueno, mi vida se ha hecho muchísimo más rica, me he metido en un mundo que desconocía por completo, que no sé por qué me dio por inventar una policía nacional, ¿no? Y yo sí que voy viviendo mis novelas, es al revés, ¿no? Yo, por ejemplo, si decido que hay una narcolancha que sale del faro de la Antellada en Fuerteventura, que es el punto más cercano con África, me voy al faro de la Antellada, bajo hasta la playa, miro si hay cuevas o no. No puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues mi vida más rica. Tengo una doble vida, a veces incluso triple. La verdad que esas coincidencias que ocurren a veces, hombre, la de Pepe es terrible, ¿no? Es terrible, muchacho. Yo no sé cómo saliste de aquí. Imagínate. Asustado. Pero sí, esas coincidencias, que luego las cosas suceden, eso ocurre. Con la primera, con el chef ha muerto, fueron varias coincidencias que no, la verdad, que bastante desagradables, que no tenían nada que ver. Las cosas son como son. En febrero murió un conocido cocinero y murió en Asia. Fue una mera coincidencia, porque desde luego ya la novela estaba entregada y iba a ser publicada en mayo, pero claro, cuando sale en mayo, toda la gente te dice, pero bueno, estás inspirado, como si la novela se hubiese escrito en 2 meses, ¿no? ¿no? Fue una mera coincidencia, pero la coincidencia más graciosa de todo, yo en esa novela lo que hago es sobre todo reírme de esos conceptos de la alta cocina que estaban en el momento en que empezaba la ebullición. Y su salida digamos que al gran público, ¿no? Empezaban a ser conocidos, y bueno, pues yo había estado en bambalinas de todo este proceso desde el cambio del siglo XXI, y entonces, bueno, estaba metida en ello. Y entonces hay una coincidencia que es muy graciosa. Yo pongo un restaurante
No pongo los nombres reales de los restaurantes porque no me han dejado, o sea, siempre lo pregunto y no quieren y no me dejan que estén en ellos, entonces pues no puedo poner nombres reales, es una cosa curiosa, por cierto. Y pongo un restaurante donde se produce una intoxicación terrible, un restaurante estos carísimos, un restaurante tremendo, todo increíble, ¿no? Y se produce una intoxicación terrible por comer ostras. ¿Cuál es la gracia? Que al poco tiempo, efectivamente, se produce en ese mismo restaurante una intoxicación terrible que le provoca el cierre. Eso yo no llegué a tanto, no llegué tan lejos, ¿no? Pero le provoca el cierre. Y mira, pues claro, esta es de la que, hombre, lo siento mucho por la gente que se intoxicó, pero me entró la risa, ¿eh? O sea, que mi madre mía. Le echaste maldición, mal de ojo, Janet. Ay, la verdad que no lo pensé, solamente eso pasa por ser mala gente y ya está, pongámoslo así. Mira, y una cosa que no sé si a ustedes les pasa, a ver, porque estaba pensando yo en una anécdota, que los lectores que te leen siempre, ¿no? Que son amigos tuyos y tal, y te preguntan cosas sobre los personajes que tú todavía no has escrito, ¿no? Te dicen, oye, y María se casó por fin, ¿y con quién? Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa constantemente. ¡Ay, qué bien, qué divertido! Por cierto, ¿cómo está Ricardo para mi niña? Sí. Sí, sí. Se vuelve como parte de esta tu vida. Antes fui muy breve, me tienen que perdonar. El currículum de estos personajes que tenemos hoy aquí conmigo es extensísimo, pero ustedes le dan a Google el nombre y tiran para adelante porque si no se nos va la hora rapidísimo. ¿Qué piensan ustedes de la evolución de la novela negra en estos 10 últimos años? Ahora le voy a dar el turno a José Luis por aquello de que a veces los hombres tienen que pasar primero. La evolución, hombre, pues ha cambiado. Evolución, yo lo que creo es que la novela negra se ha ido convirtiendo en cierta manera en una forma de expresar lo que antes era la novela social, lo que antes era la novela realista. Es decir, entiendo que hoy por hoy es una forma muy, a mí me parece, ¿no? Y por eso la escribo, ¿no? Me parece una forma, una especie de caparazón o de un esqueleto que me posibilita escribir y contar lo que quiero contar. No necesito cambiar la gente siempre te pregunta, ¿vas a seguir con Ricardo Blanco y con la novela? Sí. ¿Por qué? Porque sigo escribiendo lo que quiero. Porque yo no me limito a contar una muerte, un crimen o una investigación. Eso me interesa muy poco y cada vez me interesa menos. Yo lo que escribo está alrededor de esa muerte y de esa investigación. Entonces yo creo que eso ha cambiado mucho, ¿no? La novela se ha ido convirtiendo, la novela negra en este sentido, en esa especie de barro, de arcilla, en la que los escritores y las escritoras pueden lanzar sus propuestas y pueden contar lo que les ocurre, pueden intentar, como decía antes Janet, interpretar el mundo, ¿no? O como decía Dulce, pueden exponer sus emociones. Entonces, lo que ha evolucionado sobre todo ha sido la diversificación, a mi juicio, ¿no? Que ya no es una novela negra más tan enmarcada con unos cánones tópicos, si tú quieres, sino que ya ahora mismo en ese cajón, ¿no?, de desastre cabe de todo, ¿no? Y incluso hasta, como decían, personajes sentimentales dentro de la novela negra, el detective llorón, ¿no?, que es el mío. Yo no quería nada de un detective heroico ni macho man, ¿no? Yo quería un tipo como yo, ¿no? Entonces, van cambiando, van entrando en ese encaje muchísimos tipos de novela, de denuncia, de crítica, de realismo social, que la novela creo que se ha abierto en ese sentido, ¿no? Sí, a mí me parece que efectivamente es una novela que describe la realidad social desde cada punto de vista, ¿no? Porque cada uno tiene un punto de vista distinto y desde cada momento en el que la estás escribiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando escribí Secuestro en Hong Kong, pues había pasado en Hong Kong 3 meses en los que iba a dar clases en la universidad y no pude dar clases porque fueron las huelgas de los paraguas amarillos. Y entonces, pues decidí vivir aquel momento con los estudiantes de Hong Kong y me metí en una historia
donde realmente yo lo que hago es más de periodista que de novelista, ¿no? Sí, es verdad que me invento una trama, que es lo que te permite el canon de la novela negra. Tienes una trama, hay un culpable o no hay un culpable, a veces no aparece, pero luego todo lo demás es describir la realidad. Yo intento no inventarme mucho, bueno, más que nada porque para mí, por ejemplo, sí es más fácil poner el nombre de los restaurantes, poner la hora a la que sale el tren exactamente, que lo cogí o no lo cogí, y ir describiendo. Y entonces parte de mi novela, pues voy en los aviones y voy escribiendo cómo son los que van al lado mío, o voy en un tren y voy describiendo cómo se mueven, cómo hablan los chinos a diferencia de los europeos, y lo analizo, por supuesto, desde un punto de vista que es solo el mío, y que es mi forma, la forma mía que yo tengo de interpretar eso que estoy viendo, ¿no? Pero es casi como una parte es periodismo y otra parte es no denuncia social, sino descripción de la realidad social que tengo alrededor, ¿no? Yo sí que creo que la novela, al hilo de lo que dices, Dulce, la novela negra es también como por lo menos a mí me ha servido como excusa para llegar donde el periodismo no me ha permitido llegar. Y en Matar al Padre lo que hago es, bueno, pues yo creo que hasta un acto interesante de revisión de mí misma, ¿no? Porque pues yo fui una de esas periodistas que escribió sobre lo que aquí se llama quinoa, cuyo nombre real es quinoa, y que escribió y que incluso colaboró para ponerla de moda, ¿no? Sin ser consciente de lo que había detrás de todo ello, ¿no? Entonces, en Matar al Padre, bueno, pues que la verdad que comparto contigo esa otra cuestión, que es la del viaje, la de la incursión, la del conocimiento de lo que te está preocupando y rodeando en ese momento, que luego va a inspirar esa novela, ¿no? Pero además una crítica añadida bueno, que para que salga como un reportaje, como una crónica o como una denuncia periodística es casi imposible o inviable, incluso a veces porque no tienes las fuentes, ¿no? Una cosa es hacer una novela e intuir, y otra cosa es tener unas fuentes concretas y reales que te hablen de esto, ¿no? Entonces, claro, no es tan, digamos, no es tan factible como a través de la novela vamos a meternos en esto y llegar hasta el fondo. E incluso, ¿no? Cuando ya te metes en esto, vas viendo hasta dónde incluso puede llegar, mucho más allá de lo que te permite un formato periodístico. Ya, quizás es que yo no soy periodista, ¿sabes? Yo lo más cercano que he hecho al periodismo es esto. Bueno, pero lo es, o sea, es esa fórmula, ¿no? Esa es la de la crónica, que se llama, ¿no? O sea, En vuestro género, la figura de la mujer fatal, de la femme fatal, siempre ha tenido un cierto protagonismo y connotación negativa. ¿Cómo veis la figura de la mujer en la actualidad? ¿Ha cambiado? pues eso Dulce, que tiene una prota... Sí, bueno, voy a hacer una confesión que nunca he hecho, ¿no? Yo me inventé una mujer fatal, Salma Kubichet, que es amiga de la protagonista, porque Janet me dijo, tu María Ancheta es que es muy buena, es demasiado buena, no tiene ningún error. Y entonces digo, "Ay, yo no soy así, porque claro, yo sí me identifico mucho con María Ancheta. Entonces creé a Salma Kubichet, que es como mi alter ego. Entonces ahora las tengo las dos, la buena y la mala. Yo me identifico con las almas. Es que a todos mis amigos, sobre todo a los hombres, les encanta Salma Kubichet, están todos enamorados, ¿no? Y digo, bueno, pues es una mezcla, es una mezcla de dos personajes que me permite tener la parte buena y la parte mala en dos personajes diferentes, ¿no? Y yo qué sé, por ejemplo, Pero pues no es ser la parte infiel. mala, Dulce. Es la más ¿Cómo? atrevida, la más... Eso. Bueno, ¿no? no tiene, digamos, un patrón ético tan fuerte como el que tiene María Ancheta, que es mucho más. Por ejemplo, María Ancheta nunca habla de sexo, Salma Kubichet sí, ¿no? Bueno, pues en mí están las dos. O sea, que es un reflejo de tu personalidad. Vale. Doble. O sea, ¿cómo se llama eso? Sí, sí. Pepe, a José ver, Luis. A mí me pasa que tengo una evolución también en eso. Yo cuando empecé, centrándonos en lo que es la novela negra, ¿no? Cuando yo empecé, la primera novela que yo escribo, la primera vez que aparece Ricardo Blanco, que fue para allá para el año 99, 2000, 2001, claro, yo pensaba hacer una sola novela, yo no tenía intención de hacer más. Yo quería hacer un divertimento, un juego, ¿no? A ver cómo me quedaba Philip Marlowe en Las Palmas y en la isleta, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? Si lo podía hacer creíble, era un divertimento y un juego.
Y claro, quería hacer un homenaje incluso hasta al cine negro que yo veía de pequeñito, ¿no? De pibe. Aquello de El Halcón Maltés y todas aquellas novelas, Tener y no tener, y Casablanca y Sed de mal, y todas estas cosas, ¿no? Y Perdición, y todas estas cosas que uno veía que le encantaban, y yo quería hacer un homenaje. Y entonces, claro, lo llené de tópicos y de clichés, incluida Mujer Fatal, detective cínico, borracho, mujeriego, todo lo que estaba alrededor. ¿Qué ocurrió? Que aquello yo disfruté mucho y a mi editorial le gustó mucho la idea de este personaje y seguí con él. La segunda novela más o menos se mantuvo esa, pero ya la tercera, que fue Muerte de un violinista, ya yo cambié absolutamente. Ya yo no podía seguir manteniendo a Philip Marlowe en la isleta porque eso no encaja. Pues ya quería un personaje más cercano. Entonces cambió y evolucionó de otra manera. Entonces el personaje empezó a hacerse más real, menos tópico, y los personajes que están alrededor también. Entonces me decían, no, es que los personajes femeninos son personajes de mucho carácter. Y yo lo he planteado siempre así. Yo no es que me haya vuelto, no es una cuestión de feminismo, sino me he planteado es que me he vuelto feminista. Es que en mi vida real, las mujeres de mi vida tienen más categoría que yo, tienen más carácter que yo. Yo soy un chaflameja, quiero decir, ellas, en serio, o sea, tienen mucho más carácter, tienen mucha más energía, tienen mucho más ángulos interesantes que yo. Entonces, claro, yo en los libros lo que intento es plasmar eso. No es porque ahora de buenas a primeras, es que ahora te estás apuntando al carro del feminismo, no, perdona. Es que los personajes reales de mi vida tienen esa marca, ¿no? Mucho más interesantes, con mucho más dobleces, con mucha más, con un juego muy interesante que no tiene nada que ver, insisto, con una aceptación del feminismo de última hora. Bueno, es obvio, la literatura es eso, ¿no? Va mostrando la realidad de cada momento, ¿no? Entonces, claro, cada momento pues va cambiando y evidentemente quedarte con la idea de los años 20, del siglo XX, ¿no? De la guapa jarrón de los tópicos, que aparecía en las pelis, o de la supuesta asesina, la viuda negra, ¿no? Que esta era la mujer fatal típica, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego la palabra de mujer fatal, sexualmente, pues es un trending topic. O sea, siempre. Te digo, ¿no? Porque claro, esto se ha quedado, mira que es de los años 20 del siglo XX, pero esto se ha quedado, ¿no? Y sigue siendo el rollo de... Y a mí me dan ganas de llegar y decir, miren señores, vamos a ver una cosa, esto es que no hablo con carácter para que te pongas cachondo, ¿sabes? Hablo con carácter porque intento hacerme escuchar y hacer que se valore de una santísima vez un par de detallitos que tengo por ahí, ¿no? O sea, en fin, ¿vale? Entonces, claro, para mí lo que sigue ocurriendo hoy en día es que no solamente en la novela negra, en muchas novelas negras, porque hay muchísimas novelas negras y llenas de tópicos, y evidentemente no estamos hablando de las aquí presentes, que somos estupendos y maravillosos, pero sí hay muchísimas de estas, y la mujer sigue siendo la víctima, la que tiene las tripas por fuera. ¿Y por qué? Pues porque es verdad. Porque es verdad, porque la mujer sigue siendo la víctima en la vida real, porque hay violencia de género, evidentemente, que mata, ¿no? O sea, y nada, bueno, pues sí, me pueden decir, no, hay odio contra los hombres, sí, pero por ahora, cero víctimas. O sea, no esto, ¿no? Entonces, claro, estamos en este momento ahora mismo bastante interesante, además, ¿no? Porque todo se está removiendo, ¿no? O sea, se está removiendo y mucho, y con mucha intensidad desde abajo, ¿no? Y para mí es un momento interesante también ver cómo lo va absorbiendo la literatura y las personas que creamos dentro de la literatura, ¿no? Entonces, ver cómo va esto saliendo adelante, porque claro, mujeres con carácter dentro de la novela negra, fíjense, la primera, la que escribe Lourdes Ortiz, una de las primeras novelas negras que se escribe, que es una protagonista mujer y además está en Tenerife, está ambientada en Tenerife, ¿no? Se llama Bárbara Arena, mujer de carácter como pocas, ¿no? Y estamos hablando, Pepe, los años 70. De los años 70. ¿Sí? Los años 70, ¿no? Vamos con la Petra Delicado. El Petra Delicado, sí. La bomba. Una mujer empoderada y oiga, aquí estamos hablando, ¿no? Una mujer empoderada que se casa, se divorcia.
se vuelve a casar y no sé ni cuántas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de unos personajes que sí que existen, pero que estamos hablando de dos. Bueno, la Petra Delicado afortunadamente es bastante conocida, la otra no, pero la Petra es bastante conocida y bastante traducida y tal, ¿no? Entonces estamos hablando de muy poca cosa dentro de lo que es este género, que suele tender más hacia el protagonista siempre hombre. Precisamente lo que yo veo es que hay pocos hombres que hagan personajes mujeres, ¿no? O sea, que fíjate, sin embargo yo creo que sí que somos más las que nos metemos dentro del otro personaje para, por lo que decía yo, pues intentar entender un poco de qué va esto, ¿no? Y veo este momento de convulsión ahí, ¿no? Porque yo que sé, Juan Gómez Jurado también tiene un personaje mujer, ¿no? Y interesante, y estamos viendo evidentemente otras novelistas que ahora mismo empiezan ya a romper el género, porque a mí me gusta, porque yo creo que lo estamos rompiendo entre todas. Un poco, ¿no? Porque rompiéndole los límites, ¿no? Esos límites que tenían preconcebidos se están rompiendo un poco, ¿no? Y entonces se está introduciendo nuevo tipo de personaje, ¿no? Porque en el fondo esos personajes son los valores de la propia sociedad en la que estás inmerso, ¿no? Y las aspiraciones de la sociedad a través de la persona que escribe, ¿no? Entonces ahí estamos en esa lucha que realmente evidentemente se ve reflejado pues en las obras de Pepe, probablemente en las obras también, yo lo he visto reflejado directamente en las obras de los dos escritores que me acompañan, ¿no? de Pepe y de Dulce, y evidentemente en la mía también, ¿no? No es la digamos que la coprotagonista, ¿no? de mis novelas de serie, evidentemente ha dado un cambio, ha dado un giro, porque la sociedad lo ha dado, yo también. No, además no es un cambio lineal, sino que a partir del 2017 con el movimiento Me Too, yo no sé ustedes, pero para mí fue una revolución interior, mental, total. Y de hecho, algo que no, sí, que pensabas que era... Fue así como exponencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, mi cuarta novela, voy a contar un abuso de poder que yo sufrí, que tiene que ver con el sexo, ¿no? Y hasta entonces, hasta el 2017, no pensaba ni siquiera que eso fuera posible. Ni siquiera atreverme a contarlo en una novela, o sea, no a decir la verdad, sino a explicar, por ejemplo, que yo no soy lo que quise ser porque yo tuve techos de cristal. Y eso de que todo el mundo dice, no, yo tengo una vida plena y fui todo lo que quise ser, aunque soy mujer, nunca me tropecé con nadie, cobraba lo mismo. Pues no. Hay historias en las que gente de mi generación, de nuestra generación, porque al fin y al cabo somos todos más o menos de la misma generación, hemos tenido techos de cristal y hay que contarlo y quitárselo. Yo qué sé, más que nada también para liberarte, porque la literatura también sirve para liberarte como escritor, ¿no? A mí, por ejemplo, me quita un montón de cargas encima, lo que decía Janet, contar cosas que no puedes contar de otra manera, pero las estás contando y te las sacas de dentro. A mí que se está animando esto, estamos ya como soltándonos un poquito. Yo quiero hacerles una pregunta, pues específicamente en este streaming que tenemos a un varón y a dos mujeres escritoras. La primera pregunta es, ¿se escribe en clave femenina o no? No. Yo creo que se escribe en clave personal y dentro de la personalidad de cada uno, obviamente para mí, el ser mujer es parte de mi personalidad, ¿no? Y el momento en que nací y el momento en la familia en la que viví y todo como me enseñaron y el colegio de monjas en que estuve, porque no estuve en uno de curas sino en uno de monjas porque era mujer, pues todo eso influye. Y puede ser que lo que dice José Luis es verdad, que tenemos más ángulos, ¿no? No sé, el cerebro a lo mejor de otra manera, pero básicamente es la personalidad de cada uno, entiendo yo. Y claro, en la personalidad está el género. No, yo no me planteo la literatura en esa cuestión, ¿no? Desde esa perspectiva de femenina o masculina, ¿no? De hecho, cuando lees a un hombre o a una mujer como lectores, ya no me estoy planteando, como autor es obvio que no. Como autor yo escribo como soy y lo que veo y lo que me preocupa. Y como puedo, ¿no? Y como puedo, ¿no? Cuando me deja tiempo la universidad, como suelo decir, ¿no? El otro día estaba leyendo a Luis Landero que decía que él era un escritor que de vez en cuando daba clase, ¿no? Yo a veces, pues, muchas veces me he considerado un profesor que de vez en cuando escribe, ¿no? O sea, que son cosas diferentes, ¿no? Entonces,
decía que yo individualmente como escritor no me lo planteo de esos términos, pero ya me pongo en el papel del lector. Tampoco creo que cuando yo leo una novela de una mujer o una novela de un hombre, ese detalle, ¿no?, que sea una mujer o un hombre quien la escribe, me varíe, me cambie la perspectiva. Me cambia, por supuesto, muchas cosas si la novela tiende a ese intimismo y tal. Pero no me parece que una novela, no me planteo una novela como lector que esté escrita por una mujer o por un hombre. Podían decirme, podía no saber de qué género o de qué sexo es. Yo creo que sí, dependiendo de qué novela sea. Porque me da la sensación de, evidentemente, o sea, afrontamos la escritura cada uno como persona, como puede, o sea, porque esto es complejo y además no hay un manual, ¿no? En plan de, bueno, pues te pones y haces y no sé qué, y haces una escaleta. No, es que da igual, o sea, lo técnico déjalo a un lado porque esto es mucho más potente. La creación es algo que implica muchos más aspectos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay temas específicos que preocupan muchísimo más a la mujer. Uno de ellos, por ejemplo, que se puede notar mucho en cualquier novela, es a través de personajes, y es la carga mental, ¿no? La carga mental. Estas personas que normalmente, mayoritariamente mujeres que tienen que estar pensando en la compra, en no sé qué, en dar la clase, en firmar no sé cuánto y recibir un premio. Imaginaros, ¿no? O sea, pero todo esto a la vez, ¿no? O sea, y esta es la carga mental, cuando tienes que estar pensando en 27 cosas porque no te queda otra, ¿no? Porque te han entrenado para ello y estás en solitario en esta carrera. Estás entrenada y actúas siguiendo un patrón automático. Y estás pensando, mientras estás dando incluso la clase, estás pensando en que si tienes que recoger al niño y luego llevarlo al dentista y luego por la tarde no se me olvide comprar los plátanos en medio. Entonces, todo este tipo de cosas. Y esa carga mental yo sí que la veo mucho, y además en la novela joven, que no estamos hablando de novela negra, pero sí una novela joven que también en novela negra lo he visto, en Cristina Fallarás he visto alguna vez este posicionamiento, ¿no? Esta temática de la carga mental dentro de algunos personajes, ¿no? O esas otras cuestiones específicas que te llevan a pensar. Bueno, pues son temas que están planteados desde ellas, porque normalmente a ellos no les interesa. No les interesa. Entonces, lo que sí que he visto, por ejemplo, en Knausgaard, ¿no? Que es un autor, un hombre, autor, bueno, creo que es danés, aunque vive en Noruega, una cosa así, ¿no? Él es muy curioso porque él tiene novelas de autobiográficas que llaman novelas de no ficción, ¿no? Y él revoluciona la novela de no ficción. Dentro de sus novelas hay un momento en el que habla de la carga mental, ¿no? Que podría haber sido escrito por una mujer. Y ese fue el momento cuando lo leí en el que me di cuenta, wow, fíjate que esto lo sueles leer siempre en novelas de mujeres y no de hombres. Pero en su caso, que asume el papel de padre de 4 hijos y asume que en ese momento, ese año, le tocaba a él cuidar de ellos mientras su mujer estaba estudiando, pues en ese momento, que veremos hablar con la mujer a ver qué pasó, ¿no? Pero en ese momento empieza a hablar de todo ese tipo de cosas. La carga mental empezó a ser importante, claro. Empezó a ser importante y entonces la introduce, ¿no? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta, digo, caramba, esto parece escrito por una mujer, ¿no? Y es que simplemente no es que parece escrito por una mujer, sino que tú estás jodida con eso constantemente, ¿no? Y por eso salen tus novelas. Pero a los tíos no les interesa. Entonces, ¿por qué? Pues es muy fácil, porque es que no va conmigo. Yo estoy en mi estado de privilegio y eso no va conmigo, señores. Sí, yo soy súper guay, soy súper progre y súper feminista, pero es que eso no va conmigo. Efectivamente, Entonces, efectivamente. estando en este punto es cuando uno dice, claro que sí, es que hay unas cuestiones, porque además también hay otro tipo de cuestiones que los notan los personajes, ¿no? O sea, yo no he visto un personaje, tío, que tenga miedo al salir, sí, en la novela negra que le pueden, no, tal, bueno, en el que me leí de Pepe hace poco, ¿no? Sí, que tiene ahí un rollo, pero fíjate que se trata con gran, ¿no? Una dosis, ¿no? Pero es distinto el tratamiento del miedo, el tratamiento de... Sí, ahora que lo dices es cierto. El tratamiento de la aventura. No, el tener cuidado como detective o como detectiva, ¿no? Sí, por decirlo. Sí, hay cosas que son cuestiones que son porque ¿no crees, Janet, son imperceptibles, pero fíjate que... Janet, que eso tiene mucho que ver con ser madre también, no solo con ser escritora? Por ejemplo, yo esa carga mental no la tengo. No la tengo. No la tengo porque soy madre. Con tu condición económica social.
Probablemente también, ¿no? Que cuando no hay pasta, si Yo no tienes sé. Eres una burguesa, Dulce. el momento Oye, perdón, que soy autónoma, no vivo la vida. Bueno, al final, déjame decir una cosa, yo decidí no ser madre para no tener techos de cristal a los 25 años. Pues mira, ni con eso lo conseguiste. Ni con eso lo conseguí, pero es verdad que no tengo la carga mental del cuidado diario y de la preocupación de tener que ir a recoger. Yo veo a mi hermana y digo, es que yo no sé cómo puede llegar a fin de mes con todos los niños. a ver, yo nunca he militado en un partido feminista, pero yo soy feminista por convicción, porque yo creo en la igualdad. Y la igualdad empieza en tu casa. O sea, yo tengo una pareja desde hace 35 años que es el padre de mis hijos, y lo digo siempre, que yo he podido hacer lo que he hecho porque él no es que me ayuda, es que es corresponsable. Y ahí empieza y se acaba todo, es decir, en la familia, en los principios, y después están las políticas públicas, pero si no tienes un... Pues enhorabuena, Beatriz, ¿eh? Porque tener una familia que además entienda la corresponsabilidad. Claro, o sea, claro, mis hijas Deja están tu espacio haciendo... para la creatividad. Total, yo estoy disfrutando con este streaming de hoy, porque al final lo que Janet está diciendo, lo que Dulce está diciendo y lo que José Luis están diciendo es que en los libros se plasma la realidad social que cada uno vive y lo que cada uno está viviendo. Entonces, y perdónenme que quiero sacar un poquito esa reflexión que ustedes hacían antes de empezar este streaming. Qué duro es llevar una doble vida cuando tienes que ser escritor profesor, cuando tienes que ser periodista escritora, cuando tienes que ser urbanista o abogada y escritora. O sea, qué duro es llevar una doble vida, ¿sí o no? Porque los actores entran en los personajes y se van. Ustedes viven todo el día en la ficción y en la realidad, ¿sí o no? Yo tengo, fíjate, yo he puesto siempre un ejemplo para reflejar esa idea de la dureza, ¿no? Del Tour de Francia, ¿no? Yo siempre decía, ustedes fíjense en el Tour de Francia, ¿no? Cuando vemos la clasificación final, gana fulanito y recoge su premio, pero cuando tú lees el listado de la clasificación final, el último de abajo, el último que quedó, hizo lo mismo que el que ganó, pero estuvo 3 días y medio más en la bicicleta. Porque se quedó a 94 horas. O sea, estuvo 3 días y medio más en la bicicleta. Yo le daría el premio al último, no al primero, sinceramente. Muy bien. El último, en realidad, nuestro trabajo es un poco el del último. Quiero decir, el escritor profesional, el que se dedica solo a esto, se levanta, desayuna, se sienta a escribir, se pasa sus horas, luego hace no sé qué, luego por la tarde vuelve a escribir los demás mortales. No es tan idílico, Pepe, que también tienen que sobrevivir. Estamos volviendo a hablar lo mismo, ser escritor. Estoy hablando de los que viven de escritura. No, estoy hablando de los que viven de escribir solo. ¿Y cuántos son esos en España? No, pero quiero decirte, nosotros tenemos que levantarnos, hacemos el desayuno y nos vamos a trabajar en otra cosa. Sí. Y luego a mediodía volvemos y comemos y estamos un rato con nuestros maridos o con nuestras mujeres y luego y por la tarde, es decir, nosotros al final escribes cuando ya te queda el huequito que quieres encontrar. Yo soy muy afortunado, tengo que decir que yo soy muy afortunado porque mi trabajo me deja bastante libertad. Mi hijo ya tiene 18 años, entonces ya está prácticamente malcriado. Entonces ya no puedo malcriarlo más. Entonces, en ese sentido, tengo mucha ventaja, pero durante mucho tiempo el planteamiento era ese. Cuando yo empecé a escribir, escribía quitándole horas al sueño, porque era cuando ya todo el mundo... Perdona, para mí más que duro es triste, ¿no? Es triste tener que pasarte la vida sin poder hacer todo el tiempo lo que más te gustaría hacer, ¿no? O sea, yo tengo clarísimo que lo que más me gustaría hacer todas las horas del día es escribir ficción, ¿no? Y estar como estuve toda la Semana Santa. Pero no puedes. Personal que puedes hacerla. Decir, bueno, pues este año se acabó. O sea, yo no puedo hacer eso. Que me niego a pensar que no se puede hacer. Sí que se puede hacer. Claro, este año me voy a esto. Yo también sueño con eso, pero cuando ya estás medio preparando para irte 3 meses, ya no aspiro ni a un año sabático, sino 3 meses, que tengo también una pareja que me permite mucha libertad.
Luego llega el COVID, después llega el confinamiento, después surge un problema, después tienes que pedir un crédito ICO, después no sé qué, después te llaman de la universidad, después te quitan, después te ponen. Y al final nunca encuentras el momento para irte 3 meses, no ya un año, ¿no? Y sí, siempre sueñas, vives con ese sueño, pero ese sueño yo espero que llegue, pero no sé cuándo va a llegar. A mí me queda menos que a ustedes porque me queda poquito para jubilarme. No, bueno, a mí me queda, depende, ¿no? Pero... dice, Dios mío, no se me ocurre nada. Ah, no, pero a lo mejor después no hago nada. A lo mejor me jubilo hasta de escritor. Pero, a la playa de cantera. Pero yo estoy con esa idea. A mí el confinamiento me dejó un poco tarado. Pues me imagino como a mucha gente. Entonces creo que a mí estoy planteándome me he replanteado mucho mi existencia después del confinamiento. Sí. Estas cosas al final te dejan, sobre todo empiezas a pensar, joder, ¿de qué vale todo lo libre que te pensabas que eras y al final estás a expensas de un Por virus? lo menos pudiste escribir en el confinamiento. Yo es que me quedé bloqueadísima. O sea, yo eso de no tener libertad, yo no podía escribir ni una página. De hecho, yo me quedé bloqueado un mes. Luego ya me puse las pilas porque dijo, yo no puedo estar, este jodido nos está cerrando cada 2 semanas, nos vuelve a cerrar, ni de coña me va a coger. Tengo que ponerme las pilas rápido y al final, pues sí, cogí una novela que estaba prácticamente a mitad y que no me estaba gustando demasiado. Yo creo que no me estaba gustando por todo esto que estaba pasando. La recompuse y seguí para adelante. Tengo una pregunta. Yo tampoco pude porque soy una persona muy emocional, tenía todo en medio y estaba... Lo que sí que hice fue leer mucho y, bueno, pues releerme todo lo terrible, todas las distopías, porque yo estaba viviendo en distopía y entonces empecé a releerme todas las distopías y todo, desde La peste de Camus, que fue mi... Pero ya para meterte en el fango del todo, ¿no? En el fango, hay que sufrir dramáticamente. Tengo una pregunta para Dulce, pero que, bueno, lo mismo valdría para cualquiera, porque al final, como llevan esa doble vida, ¿no? Profesión de la que viven y vuestra pasión por la literatura, me preguntan, Dulce, si siempre aprovechas tus trabajos profesionales, los encargos que tienes profesionalmente para escribir sobre los lugares donde tienes que desplazarte para trabajar. Sí, porque es muy fácil cuando estás de viaje largo tiempo, no cuando vas 2 días, sino cuando vas una semana o 2 o 3, te metes en otro ambiente, tu escritorio no está lleno de papeles ni de cosas pendientes, sino que estás en otro momento, estás como más abierta al mundo y entonces yo aprovecho para ir tomando notas y voy a lo mejor caminando, no sé cómo no me mato, con las notas del móvil y voy apuntando ideas que se me van ocurriendo y tal. Y por eso también cuando me fui a Fuerteventura la semana pasada, pues estaba tan concentrada porque estaba metida en el ambiente de la novela. Entonces es muy fácil cuando estás viviendo en un lugar que no es el tuyo, lo miras desde fuera, como una extranjera, que es como miramos también los escritores muchas veces, ¿no? De dentro y de fuera. Es muy fácil coger todas esas anécdotas que cuando estás escribiendo sobre tu propia ciudad es mucho más difícil, que hay miles de matices, sabes quién vive en cada casa, ¿no? Y sabes lo que ha pasado en cada esquina, por lo menos a mí me pasa eso. Entonces, es un recurso literariamente muy agradecido, el apoyarte en los lugares que estás visitando e inventarte una historia a partir de ahí. ¿Y José Luis y Janet, qué opinan? Yo soy más casero. Tú sabes que todas mis novelas transcurren en Las Palmas. Todas, las negras, las azules y las verdes, todas. Salgo de vez en cuando, pero todas transcurren en Las Palmas. Pero básicamente... Estás de Tenerife, creo. En algún momento me he escapado a Tenerife, en algún momento me he escapado a Escocia y a Roma y tal, pero básicamente se han centrado por una cuestión, ni siquiera para que me hagan una calle aquí el alcalde, sino era sobre todo por una cuestión práctica, ¿no? El hecho de, claro, Dulce está comentando, bueno, que ella viaja mucho por su trabajo, ¿no? Claro, yo no viajo tanto. Entonces, para mí es una cuestión muy práctica porque no se trata de inventarme o de crear un universo en otro mundo, ¿no? O sea, en Londres o en Sao Paulo o en cualquier otro lugar, ¿no? Se trata de que la ciudad que tengo la conozco, no necesito investigar, no necesito documentarme, no necesito... Y en la ciudad encima en la que vivo pasan todas esas cosas, como les conté antes, pasan las cosas que cuento, ¿no?
Al final, aquí la gente se enamora, mata, muere, se suicida, todas las cosas que pueden pasar en cualquier novela. Entonces, yo la verdad es que desde siempre he planteado un tipo de novela centrada en la ciudad, porque la ciudad además es un personaje más de mis novelas. Yo tengo claro que Las Palmas es un personaje es tan personaje de mis novelas como lo puede ser Ricardo Blanco. En mi caso la novela es un viaje constante, ¿no? Y están documentadas bueno, pues yo pasé muchos años viajando muchísimo, viviendo en zonas distintas, por mi trabajo como periodista, y tiro de documentación y de memoria, pero no del momento en aquel instante en el que estuve, sino que es otra forma de viajar, que es después de que ocurre, ¿no? Incluso pasados los años, cuando recupero recuerdos o los veo desde otra manera, desde otra perspectiva. Entonces es una cosa, por lo menos para mí, un proceso interesante. Pero sí, todas mis novelas son un viaje, hay mucho de ello, ¿no? Porque la propia novela es un viaje de los personajes hasta un lugar y aparte por los espacios. Pero en el caso de las series de Ben Cabreira, el Madrid es otro personaje más también, ¿no? Claro. El Madrid que yo transito. El que las te gusta. calles aledañas a los grandes lugares, ¿no? Tu Madrid, claro. De la Puerta del Sol, pero ¿qué hay en la calle Cádiz, en las calles? Sí, Ese otro Madrid Madrid, ¿no? siempre se vuelve a Tenerife. O sea, que en las mías siempre se parte de Tenerife y se vuelve a Tenerife. Evidentemente, porque hay que tener como un anclaje, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí. Pues nos quedan 7 minutos para no pasarnos de la hora, que es lo aconsejable para que el público no se canse. Y a mí me gustaría terminar con una pregunta, porque a mí me interesa por mi trabajo. Eso es el objetivo por lo que estamos haciendo este proyecto. ¿Cuál es la receta de cada uno de ustedes para romper esa brecha de género en detrimento de la mujer que todavía existe en la literatura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa es la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? No, a ver, yo creo que yo no te sabría responder a eso. Yo te diría que estamos viendo una abundancia, y cuando hablamos de una abundancia también hablamos de una calidad. Es decir, que existan cada vez más mujeres que escriben y mujeres que editan, mujeres que publican y mujeres que trabajan en la literatura, te garantiza que hay cada vez más mujeres buenas escritoras. Porque siempre es lo de mismo. No, es que resulta que yo me pongo a leer a mujeres y son malas. Coño, ¿y cuántos hombres malos no hay? Es decir, ¿qué me estás contando? Es decir, no es una cuestión, pero que eso en literatura como en política, como en todo, ¿no? Es decir, que ahora mismo cada vez más las mujeres con la necesidad, la posibilidad de escribir y publicar, va a implicar que cada vez más encontraremos mujeres que empiecen a captar, o sea, que empiecen a convencer, a gustar, que tengan una calidad literaria, que tengan una profundidad en sus reflexiones, ¿no? Que cada vez va a ser más. Entonces yo creo que eso está produciéndose, como, digamos, si vale como remedio, ¿no? Como fórmula, ¿no? El hecho de que cada vez más la incorporación, y además ahora porque por ejemplo lo teníamos muy claro en los clubes de lectura o en los talleres literarios o en todas estas actividades culturales. Todas las actividades culturales son femeninas, lo llevan siendo 20 años. Yo llevo yendo a clubes de lectura y a tertulias literarias y a presentaciones de libros, y el 80 o el 90% son mujeres las que están ahí, siempre. Y uno se planteaba, coño, siempre son mujeres y resulta que después los que escriben son hombres, ¿no? Ahora está cambiando eso. Además, ahora estamos empezando, llevamos unos años en los que, a mi juicio, están incorporándose al mundo literario un montón de mujeres, y aquí estamos. Y como ejemplo de muchas más. Entonces yo creo que eso está cambiando y es una buena receta. ¿Por qué? Porque cuantas más escriban, más podremos decidir, más quitaremos ese
Pepe, pero ¿de qué te vale que escriban más tiras si los tíos no compran ni leen las obras de mujeres? ¿De qué te vale? Perdona, pero es que los tíos Aunque no sea compran. novela negra y esté Pero, pero escucha, es que los hombres, escúchame, no lo compren, no lo pero leen. escúchame, es que los hombres no compran ni leen ni novelas de hombres. O sea, la lectora también es mujer. O sea, ahí no te voy a poder ayudar porque los lectores somos lectores. Pero es verdad, la lectora es femenina también. Quiero decir, el porcentaje de mujeres que leen es mayor que las de los hombres, más claro que el agua. No estoy haciéndome el feminista de última hora, es una realidad que lleva Es que pasa con funcionando. que miremos nuestros ambientes. A mí me Claro, pasa igual. Yo tengo muchas más amigas que leen a tope que amigos. claro. Y también tengo amigos que leen, ¿eh? No es No, 100%. los hombres también leemos, obviamente, pero el personaje, el perfil es más femenino en la lectora. Yo creo que de todas formas falta todavía. Vamos más rápido en la igualdad. Janet y yo y Beatriz lo que queremos es ir más rápido todavía. Yo quiero vivir en la igualdad. Y creo que lo que nos faltan es, sinceramente, creo que una cosa que se podría hacer, que a lo mejor no lo soluciona todo, pero podría ayudar a solucionar la velocidad de la igualdad, sería invertir más en cultura con criterios de igualdad, de verdad. Que bueno, se va haciendo y, por ejemplo, estamos haciendo nosotros una investigación ahora sobre los últimos 10 años de concursos literarios en Canarias y casi ya estamos rozando la igualdad, ¿eh? En ganadores y ganadoras. Claro, si te vas más allá y haces análisis de 20 años o de 30 o de 40, se alejan los porcentajes, pero eso quiere decir que últimamente se viene haciendo algo mejor. Que no quiere decir que Claro. estemos, es solamente un dato, ¿no? Pero yo me conformo con eso, lo único que me gustaría es que se acelerara, y eso solamente se puede acelerar en el campo de la literatura, invirtiendo más en políticas culturales relacionadas con la literatura, invirtiendo bien, ¿no? Porque se ha dejado de... hubo una época que se apoyó mucho la edición, mucho tal, pero después desapareció otra vez, no sé por qué, y se volvió a apoyar más la música y más el teatro y más las artes plásticas, y creo que es una tarea pendiente, Pero eso está muy claro. Solo con que comprasen las bibliotecas, ¿vale? Que no sean físicos, sino ahora que están muy de moda las e-biblio, ¿no? Solo con que se comprasen lo que sale de El cada fondo literario, ¿no? zona, o sea, porque eso no ha ocurrido, aunque seas canario, no estás en las bibliotecas canarias. No estás. Entonces, claro, solo con eso ya sería muchísimo. No, pero perdona, eso parte de una mentalidad. O sea, cuando la gente habla, parte incluso de una mentalidad económica. Cuando tú hablas de economía, vamos a hablar de Canarias, ¿no? Cuando tú hablas de economía, la gente no sale del turismo, del plátano, y claro, no les cabe en la cabeza que la literatura, la música, el teatro, el cine también es economía y también es... Perdonen que Esto tendrá que cambiar. Ese tema que, por ejemplo, es otro de mis pasiones, ¿no? El estudio de los datos de la cultura, los datos de verdad, porque lo empecé cuando me di cuenta en el año 2000, que yo era consejera del Cabildo, de que no estaba haciendo una política en igualdad. Yo misma, que me sabía feminista, no lo estaba haciendo por inercia. Y entonces me dediqué a ir al dato puro y a intentar tener políticas que no perjudicaran a nadie ni hicieran daño, pero que apoyaran a los que no estaban apoyados, ¿no? Bueno, pues he seguido con eso toda mi vida. Y una de las conclusiones a las que llegué en la crisis de 2009, que casi no se destruyó empleo en la cultura, porque la cultura es que una de las únicas cosas en las que Canarias podría ser económicamente diversa es apostando por el talento, la creatividad y la imaginación, que tiene mucho que ver con la cultura. Y es una cosa que solo se ha entendido en el cine, y me costó 4 años que lo aprobaran los del REF y los de la SEC. Beatriz todavía no había llegado a la SEC. Pero en el resto no. Y entonces yo creo que es lo único que podemos ser diversos. ¿Por qué? Porque es lo único que se puede hacer a distancia, desde la casa de cada uno, casi, ¿no? O sea, no todos, pero los escritores sí. Sí. O sea, fíjate tú que tienes que apostar simplemente por darle silencio, tiempo y ya está. O sea, y oportunidades de poder escribir. Y eso tiene una influencia en la cultura brutal y en la economía. Y en la economía. ¿Por qué? Porque la cultura nunca se abandona. Cuando tú escribes, no escribes para ganar dinero. Escribes por pasión. Y esa pasión no la tienen otros empresarios, digamos, otras personas que emprenden algo. Nosotros emprendemos con pasión. Y no lo dejamos nunca, aunque no tengamos dinero. Tú puedes dejar de escribir, yo no puedo. No sé ustedes, ¿no? No, pero fíjate, un ejemplo. Me acuerdo que una reunión que no sé qué partido, no voy a entrar en el partido, nos llamaron para una tertulia sobre cultura.
Y resulta que una de las cosas que yo les decía era, vienen los ferries, vienen los cruceros. El crucero viene y lo que abren son los comercios, o sea, abren los comercios. No te abren, quiero decir, ahora parece que están cambiando. Bueno, ahora no vienen los cruceros por el COVID, pero la idea era, coño, no solo me abras el Corte Inglés, ábreme también los museos, ábreme también ábreme los sitios de la música, ábreme las librerías. Claro. O sea, Claro. Invierte también en economía cultural, pero bueno, eso es algo que en algún momento cambiará y empezarán a pensar, oye, mira, esto también da dinero, esto también es un grupo cultural, la cultura puede ser también un grupo, digamos, económico potente y puede da trabajo a más gente. De hecho, crea tanto empleo en Canarias como en la agricultura y recibe 5 veces menos de dinero público. Bueno, y la visibilidad que está dando la cultura a Canarias hoy en día, o sea, es increíble, ¿no? Pero desde nuestros músicos ahora mismo que están en la lista de los, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? No hace falta ni que los diga. Luego, bueno, las series, algunas escritoras y algunos escritores, o sea, es increíble. O sea, yo creo que es un momento ahora casi que de despegue, que habría que impulsar. Habría que aprovechar. Bueno, Exactamente. Hay que aprovechar que Canarias está de moda, porque la serie está Sky Rojo en Netflix, que la está viendo todo el mundo ha puesto a Tenerife en el mundo, y mira qué fácil ha sido por los incentivos fiscales pues colocar a Canarias en el mundo. Y se puede escribir desde Canarias para el resto del mundo con la misma calidad que en cualquier sitio, y al final me quedo con esa receta. Es una pena, vamos a terminar hoy este streaming, pero volveremos a repetir este proyecto porque es uno de los proyectos más bonitos que desde luego yo he podido realizar en la Diputación, y me quedo con el mensaje de que hay que invertir en cultura en términos de igualdad. Me voy a preocupar y a ocupar de eso. Vale. Pues se agradece mucho. Muchas gracias. Adiós, un besito. Muchas gracias, hasta pronto. Chao, chao.